Venga, arratzaldeon, gaizka garitan dozu esauekaz, perentza horrekoan, betiko moduan, badagizu, amateute izan mikro eta kamera, galderakin arte, Ramon Basaldua, Bizkai Irratikoa, zeu hasi, aurrera. Bai, gaizka, arratzaldeon. Lau jardunaldi geratzen dira lige amaitzeko, 3 puntora dago Europa, irabazi beharra dago, bai ala bai. Kaixo, arratzaldeon. Lau partidu geratzen dira, eta bai, azkenean komeni ez. Etxean jokatzen dugu, eta hor jarraitzeko borroka horretan, gure burua horretan dago ez. Partidua irabazi, eta hor jarraitu borroka horretan ez, hori daukagu buruan. Eta ez da aurkaririk aproposena esan gure dut partidu erreza izateko. Sevilla aurkari gogorra da, txapeldunen ligarako jokoan dago, partidu gogorra eukiko duzu. Bai, dudarik ez. Azkenean 11 partidu galdu gabe, jarraian, eta horrek dana esaten du ez. Oso jokalari onak ditu, talde oso fisikoa, oso indartsua eta gainera kalitate handiarekin. Plantilla luzea eta nire ustez honenetarikoa, eta hori ere guretzat motivazio bat da ez. Ez dizkiogu gauzak errez jarriko, eta nire ustez hori 10 egun falta direnean, oraindik borroka horretan gaude, eta azkenengo txampa da, ez? Azkenengo alegina egin behar dugu, urtea luzea joan da, eta 10 egun bakarrik falta direnean ezin dugu etxi, ez? Azkenean jarraitu behar dugu bukaerara arte, eta partidu hau irabazten badugu, hor egongo gara bukaerara arte, ez da. Gaizka, Real Madriden aurkako partidua oso parekatua, oso lehiatua izan zen, eta jokaldi solte baten erabaki izan. Uste duzu Sevillaren aurkako partidua be olako detaileetan erabakiko dela? Ez dakit ez, partidu aurretik esatea zer gertatuko da, nola izango dan partidua, baina jokatzen dozunean talde handi baten kontra, 11 partidu galdu gabe, badakigu partidu zaila izango dela, beraientzat ere bai, eta bai, azkenean detaile txikiak markatzen dituzte partiduak, ez, gaur egun berdintasun handia dago, eta saiatu behar gara utzik ez egiten, eta ditugun aukerak baliatzen, ez. Partidu aurretik inoiz ez dakizu nola jongo dan partidua, baina eurak oso fisikoa, ez, gogorra, denetarik daukate, abiadura, kalitatea, eta gero jende oso indartsua, ez, atzean, azkarra, zelai erdian, eta oso talde lehiakorra da baita ere ez. Arratzaldeon gaizka gaiatain naiz, nola dago taldea? Gerai ez da gongo, Raul García ez da gongo, nekea pilatzen doa, nola daude gainerako jokalariak? Oso ondo. Fizikoki oso ondo gaude, azkenengo partidutako datuak argi erakusten dute, ez? Beste arerioak baino gehiago izan gara, datu fizikotan, alde hortatik ondo ailegatzen gara bukaerara, eta, jokalari pare bat normalean jokatzen dutenak, eta ez direla egongo, berdin zaigu, beste batzuk jokatuko dute, eta konfiantza guztia daukate jokalari guztiengan, eta ikusi da horrekotan baita ere, bat faltatu izan denean beste bate jokatu dut, ondo dut, eta ez daukagu horren arazorik ez. Alfonso Herrán, por favor, puedes... Alfonso, ¿puedes cerrar el micro, por favor? Sigue, perdón. Aurrera Gaiastegi. Bai, nire partetik azkena gaizka, aipatu duzu Sevilla oso aurkari zaila dela, bueltatu zenetik 3 garaipen eta 4 berdinketa, zerk kezkatzen zaitu gehien aurkariaren gandik? Da, nire ustez, Real Madrid eta Barcelona kenduta behar bada talderik indartzuena, ez? Bai jokalari on asko dituelako eta gero oso konpentsatuta dagoelako, ez, plantilla. Postu bakoitzean 2 jokalari dituzte eta gero oso talde denetarik daukate, ez? Geldikako jokaldietan oso indartsuak dira, jente garaia, abiadura bai goian bai atzean, eta gero kalitatea, ez? Banega, Ocampos, Suso, ez dakit, kalitatezko jokalariak eta gero lateralak ere, bai Navas, Escudero, Reguilón, behar bada liga hontako erasokorrenak dira, ez? Denetarik daukate, taldea oso ondo antolatuta dago baita ere, eta
alde hortatik ez da ikusten edo ez da erreza asmatzen zer edo nondik utzi egin dezaketen, ez? Baina nire ustez gu ere momentu honean edo nahiko honean gaude, ez ditugu gauzak errez jartzen inori, eta badakigu gainera guretzat partidu hau bai ala bai dala, ez? Eta irabazten saiatu behar garela, eta bueno, espero dugu partidu hon bat egitea. Arratsaldeon, Gaizka, Alberto Negro de Radio Euskadi. ¿Tienes la sensación de que van a hacer falta al menos 9 puntos para lograr el objetivo de estos 12 que quedan en juego? Arratsaldeon. Bueno, sí, hablábamos el otro día que necesitaremos bastantes de estos 4 si queremos entrar ahí, ¿no? No sé cuántos, tampoco hago muchos cálculos. Sé que el mejor cálculo es ganar mañana. Si ganamos mañana, más cerca estaremos y si no, más lejos. Tenemos que ir partido a partido y pues tenemos en mente el poder o el intentar ganarlo para poder seguir en esa pelea, ¿no? Pero sí, lógicamente necesitaremos bastantes puntos en estos 4 partidos. Hola Gaizka, buenas tardes, Robert Basis del Correo. Al contrario de lo que pueda pasar, Gaizka, el Sevilla siempre ha destacado por su capacidad goleadora y nos encontramos este año que defiende muy bien, que es un equipo muy sólido, muy rocoso, que desde atrás construye y es muy difícil hacerle daño. En este contexto del partido, ¿crees que será fundamental? Siempre lo decimos, pero ¿crees que será fundamental marcar primero, dado que el Atleti también es una roca atrás y resulta muy difícil hacerle goles y el que lo haga primero puede llevarse el premio gordo? Gracias. Hola, buenas tardes. En todos los partidos es importante ponerte por delante ahora con la igualdad que hay, pero quizás sí, siendo 2 equipos como nosotros que luego administramos bien las ventajas que cogemos, está claro que ponerte por delante en el marcador es importante, ¿no? El domingo pasado también, yo creo que cualquier detalle que hubiera caído a favor de uno o el otro, cuando 2 equipos defienden bien y son fiables, el ponerte por delante en el marcador siempre cobra esa ventaja, ¿no? Esa ventaja grande y bueno. Vamos a ver, sabemos que nos quedan 10 días después de un año larguísimo y estamos ahí, en la final de Copa, estamos en la pelea por entrar en Europa y ahora no podemos bajar los brazos ni rendirnos, ¿no? Para 10 días que quedan tenemos que echar todo lo que tenemos y no tengo duda que el equipo lo va a intentar, eso seguro. ¿Qué tal, Gaizka? Rafa Beato, de Radio Marca. La semana pasada te hacía una pregunta y, bueno, perdona mi torpeza, pero no me quedó nada claro. En torno al caso de Mikel San José y de Beñat, a los que ayer el club confirmó que no iban a seguir la temporada pasada, te preguntaba si tú habías pedido que, más allá de esta temporada, continuaran o no en el club. Y, bueno, ya pues perdona, pero no entendí tu respuesta, si era sí o si era no. Y al hilo de esto, y bueno, aprovechando para hacerte otra pregunta sobre la próxima temporada también, está sonando con mucha fuerza el nombre de Javi Martínez, un futbolista que queda libre en el Bayern de Múnich, si sería de tu agrado de cara a la próxima temporada en el caso de que el club lo pudiera fichar. Gracias. Rafa, no, te contesté yo mal, o sea, me equivoqué yo, porque luego me di cuenta de que me habías preguntado, o sea, no me habías preguntado por la ampliación de este mes, sino por si yo estaba de acuerdo en que renovaran o no. Te contesté yo, fue culpa mía. Sí, yo evidentemente como parte y como entrenador he sido el que ha tomado junto con la dirección deportiva la decisión de que Mikel y Beñat no sigan, he sido yo. Y luego en cuanto al tema de Javi Martínez, fíjate, mañana estamos pensando en el Sevilla y no estamos pensando en el año que viene ni nada. Nos quedan 7, 8, 10 días para acabar esta temporada y solo tenemos puesto a la cabeza en el partido de mañana, en prepararlo, no tenemos ninguna otra distracción ahora mismo. Opa, arratsaldeon, Gaizka, Ramón Hernández, de Radio Nacional. Yo creo que si hay algo en lo que convenimos prácticamente todos es que el equipo va de menos a más. Desde que se ha reiniciado la Liga se ve una evolución positiva partido a partido. No sé, hablaste del convencimiento de ir a Valencia a ganar y mira cómo se ganó. Hablaste del convencimiento de ir a por el Madrid y bueno, pues pudo estar cerca. ¿Tú ves al equipo ahora mismo convencido de que al Sevilla también se va a ir a la yugular del Sevilla porque no queda otra? ¿Ves ese convencimiento en el vestuario? Gracias. ¿Qué tal? Sí, lo veo claro. O sea, el convencimiento lo tenemos. Pasa que en el fútbol
el convencimiento no es todo, no es suficiente. Lo tienes que tener porque es un plus, el estar convencido de lo que haces, el creer en lo que haces, el ir con todo, eso lo tenemos y yo al equipo en eso le veo. Pero claro, muchas veces con eso no llegas, solo con... a la guerra tienes que ir bien armado también, o sea, no solo con el convencimiento puedes ganar al Madrid, al Sevilla, al Valencia, al Villarreal. El convencimiento tenemos, yo creo que más que ninguno en esta liga, pero solo con convencimiento no se está en los puestos de arriba. Y vamos a ver si hacemos un buen partido mañana y seguimos y somos capaces. Yo, como siempre os digo, siempre soy muy optimista, creo mucho en estos chavales, pero con convencimiento es necesario y en nuestro caso súper necesario, pero solo con convencimiento no se gana a los equipos grandes, hace falta más cosas. Sí, Gaizka. Hola, soy Ramón de Rosa de la agencia EFE. ¿Qué tal está el equipo de reseteado con respecto al partido del Real Madrid después de todo lo que pasó, tal que todavía sigue goleando? ¿El pensamiento ya está completamente en el partido de Sevilla o todavía queda algún rescoldo de esa mala leche con la que acabó el equipo el otro día? Bueno, opa, ¿qué tal? Al final, cuando juegas así cada 3 días o 4 días, no te da tiempo a disfrutar de lo que has hecho bien y de lo que no te ha salido bien o has perdido, lo que sea, no tienes mucho tiempo que lamentarte, ¿no? Corregimos los errores, como siempre, y las virtudes que pudimos tener en ese partido al día siguiente a través del vídeo y a pasar página y a pensar en otra cosa. No, aquí no tienes tiempo para mirar para atrás, ¿no? El fútbol, la vida, todo está por delante, no está por detrás nunca. Todo lo que tienes que hacer en el día a día, tanto en el fútbol como en la vida, siempre está por delante. Lo que ha pasado ya ha pasado y nosotros solo miramos hacia adelante, al partido de Sevilla, ahora prepararlo y nosotros ya tenemos olvidado, yo por lo menos, yo solo pienso ya en el partido de mañana. Bueno, es que Alfonso Hernández, Diario AS, evidentemente el partido vienen todos muy seguidos, de todos modos, hasta Dani García ha comentado que ha tenido pesadillas de lo que ocurrió el domingo. No sé si has percibido o has pulsado que el equipo todavía está un poco enrabietado, ¿no?, por todo lo que ocurrió con el VAR, si se trata de canalizar positivamente esa rabia o esa energía. Sí, a ver, en el fútbol tienes que pensar ya en la siguiente. En los partidos tienes que hacer lo que depende de ti. Lo que no depende de ti tanto, no puedes estar dándole vueltas a lo que no depende de ti. Intentar mejorar en las cosas que tengamos que mejorar, reforzar las que hacemos bien y ya está. Yo no soy de los que miro para atrás, ni el VAR, ni no sé qué, ni al final son excusas y nosotros solo tenemos que mirar a ganar, intentar ganar a un equipo que no ha perdido en 11 partidos y ese es el reto que tenemos. Lo demás, ni el VAR, ni no sé quién, eso te distrae y te aleja te hace perder energía, ¿no? La energía la vamos a necesitar toda mañana a las 10 de la noche, toda la energía que tengamos y no podemos andar perdiendo energía en lo que pasó, en lo que no sé qué. Yo creo que eso no nos conduce a nada, ¿no? Hola, Gaizka, Gorka Citores de Onda Cero. Son 9 partidos, 9 temporadas consecutivas ganando al Sevilla en casa, en Liga. No sé si esa estadística da confianza al grupo, por una parte esa pregunta, y por otra, te lo comentaba antes Robert Basic, este Sevilla tiene un potencial y una pólvora arriba tremenda, pero es que luego encima se caracteriza por ser un equipo que concede muy poco y que no sé si lleva ya 14 partidos con la portería a cero. Viene con una baja importante como es la del portero, que también siempre es importante. Pero no sé cómo ves a este Sevilla en esa doble faceta, ¿no? Pues bueno, le veo bien, ¿no? Es un equipo que me gusta mucho, está muy bien hecho el equipo. Hay algunos equipos que los ves y dices, está bien hecho, porque tienen de todo. Tienen velocidad atrás, son muy rápidos, los dos centrales son de los más rápidos de la liga. Y el medio centro, ¿no? Esos 3 de atrás son difíciles de batir. Tienen 2 laterales largos, incluso que pueden alternar en el lateral izquierdo con 2 jugadores muy buenos y luego de mitad campo para adelante tienen de todo, ¿no? Tienen calidad con Banega, con Joan Jordan, tienen velocidad con Snesiri, tienen un rematador, tienen velocidad con Munir, con Ocampos que se sale, tienen muchas variantes, ¿no? Es un equipo muy bueno, que está bien organizado y tiene mucha caña, ¿no? Es el equipo que más metros hace, más intensidad, es el equipo más físico de la liga, el que más corre, el que más aprieta
y es una plantilla muy completa, ¿no? Pero como siempre os digo, yo tengo confianza. Yo siempre soy optimista y creo que podemos ponerle las cosas difíciles al Sevilla y poder ganar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si hacemos un partido completo y no cometemos errores y aprovechamos las ocasiones que tenemos, podemos ponerle las cosas difíciles al Sevilla, ¿no? Mañana, Gaizka, te falta tu referente ofensivo. Bueno, el que más goles lleva, Raúl García, es el hombre que estás utilizando de 9. Es una baja fundamental. No sé si le ves a Villalibre para iniciar. Bueno, no le vamos a contar a Lopetegui, no le vas a contar a Lopetegui lo que vas a hacer, evidentemente, ¿no? Pero ahí va a ser una baja bastante complicada de resolver, ¿no? Por el momento de forma, por la confianza que estaba teniendo, por sus goles, etcétera, etcétera, ¿no? De Raúl. Sí, bueno, pero tenemos más gente también. Cuando falta uno tienes que intentar sustituir con otro. Tengo confianza en todos y seguro. Está Ollán, está Villalibre, está Kenan. Tenemos gente ahí para poder suplir y siempre pensando en 100 minutos, ¿no? Los partidos de ahora hace mucho calor. Tienes que tener gente con gasolina la última media hora, los últimos 40 minutos y pensando en cómo vamos a empezar y en cómo podemos acabar, haremos el plan de partido, ¿no? Siempre tienes que pensar en estos partidos en el que el Sevilla en el minuto 60 o en el 70 te va a sacar arriba recambios muy, muy fuertes, de velocidad, de mucha calidad, y nosotros también tenemos que estar preparados para 100 minutos, ¿no? Hacer un plan de partido de primeras y pensar en que en la última media hora tenemos que tener gente que tenga también caña, ¿no? Y bueno, en base a eso intentaremos hacer la mejor alineación posible y reforzar con los cambios que hagamos al final, ¿no? Vale, eskerrik asko. Venga, Gerorte.